Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Festival Threads 201-2. Cuando salió por la tarde, se encontró parada afuera de las puertas, mirando al cielo. Habían posicionado e inscrito las esculturas que Sengi ya había hecho y retorcido los flujos de y para espesar la niebla a su alrededor, ocultando sus detalles simples, pero todavía quedaba mucho por hacer, especialmente porque planeaban acomodar a 20 mortales en lugar de solo unos pocos. ¿De verdad estás de acuerdo con eso? Parece una decisión extraña para ti, comentó Sixian. Lindy tarareó en señal de acuerdo, paseando por la calle hacia la puerta de la ciudad a una velocidad mortal. Fue una decisión extraña, pero no fue para ella. Supongo que el pequeño estaba realmente entusiasmado por tener más gente, reflexionó Sixian. Sus ojos, ambos conjuntos, se iluminaron cuando ella anunció su decisión. Ella no lo entendía realmente, como tampoco entendía cómo Angie podía ser tan irritable con las multitudes, sin embargo, tan cómoda en el escenario, atrayendo energía de su público para actuar con más fluidez que nunca en sus prácticas. Hay mucho poder en la audiencia, dijo Sixian. En cualquier multitud. Lindy pensó en caminos tallados en montañas y ciudades interminables construidas sobre pilotes imponentes, descendiendo más allá de la vista en las profundidades del sueño. Piezas pequeñas, haciendo algo cada vez más grande. No soy partidaria de las grandes multitudes, dijo mientras pasaba por las calles que se vaciaban lentamente. Pero parece que mis hermanos lo son. Está bien, creo. Intentar arrastrar a otros por su camino probablemente fue inútil, ¿no? Sin embargo, Lindy descubrió que aún no podía llegar a una conclusión. Había visto una breve ventana de guerra. Había caminado por las polvorientas calles de la historia y había tomado la medida más mínima. Había sido testigo de la adulación de la gente a lo largo de una gira de una semana. Lo que estaba haciendo con Sengi era otra pieza, pensó. Tal vez la última en encontrar alguna satisfacción por la picazón purulenta que había estado en el fondo de su mente durante meses. Vamos, Sixian, dijo ella. Sengi nos está esperando. Oh, Yi está tan emocionada. Su hermano pequeño prácticamente vibró de emoción. El tonto Yi es demasiado indigno, silbó Sen. Al menos intenta hablar en serio. Lindy sonrió levemente mientras Sengi discutía consigo mismo, mirando los senderos llenos de niebla del jardín. Habían terminado el último de los distritos a tiempo, dejando los últimos días para decidir exactamente cómo se desarrollaría este festival. Ella había intentado invitar a Angie a participar también, pero su otro espíritu había echado un vistazo al jardín y dijo que no era su lugar. Sin embargo, eso no le había impedido quedarse y criticar sus esfuerzos. Ahora, al caer la tarde del último día, Angie estaba guiando a su familia y a su hogar hasta la colina de Sengi. Creo que Sen tiene razón esta vez, dijo Lindy. Es importante ser serio en la primera parte. La hermana mayor tiene razón. Yi se calmó con un esfuerzo. Pero va a ser difícil, ¿por qué tenemos que esperar en el centro? Había un poco de queja infantil en su voz. Porque eres el rey del jardín. Sixian, Angie y yo somos los guías, Lindy amonestó suavemente. Obviamente, Sen silbó altivamente. Fue él quien insistió más firmemente en la idea. Además, el tonto Yi estará ocupado controlando los árboles. No te distraigas y arruines el primer festival de Sen. Yi está más preocupado por que el mocoso Sen asuste a la gente y sea malo, Yi se quejó. Yi hará su parte. HMPH, no insinúes que Sen sería tan descuidado con Little Sister, su otra mitad silbó. Lindy cerró los ojos, sabiendo que eran solo sus nervios los que sacaban a relucir su lado conflictivo. Ya casi están aquí, susurró Sixian. Es hora, Sengi, dijo Lindy en voz alta. Está bien, hermana mayor. Dijeron juntos, y ella apenas podía distinguir sus voces. Lindy se dispersó entre las sombras y viajó hasta la entrada del jardín. Los vio entonces, una mancha oscura en la hierba verde, serpenteando hacia la colina.
A la cabeza de la fila estaba Angie, caminando con la cabeza en alto. Justo detrás de ella caminaba su madre, sosteniendo la mano de Billu. Detrás de ellos estaba el resto de la familia, escoltada por un puñado de soldados de la secta cuyo servicio ella todavía estaba alquilando. Al observarlos, vio en sus rostros y posturas una mezcla de inquietud, cautela y curiosidad. Probablemente era la primera vez que la mayoría de ellos estaban más allá de las piedras de protección de una ciudad o una carretera. Ella permaneció en silencio cuando llegaron a la base de la colina y se detuvo, mirando el jardín. Desde fuera, probablemente parecía un poco siniestro, una copa de árboles pálidos en lo alto de una colina por lo demás libre de matorrales, envuelta en una niebla baja, con las agujas y hojas de los árboles densamente plantados susurrando al viento. A la entrada del jardín donde se encontraba Lindy había 2 esculturas, las mejores que Sengi había logrado hasta ahora. Las esculturas, un par de robustas tortugas de piedra que alcanzaron la altura del peso de Lindy, fueron empotradas nuevamente en la línea de árboles para que sus siluetas pudieran aparecer en la niebla. Lindy se quedó quieta mientras el grupo ascendía la baja pendiente de la colina hasta que finalmente Angie y su familia se pararon frente a ella, con su casa un poco más atrás. Hermana mayor, he traído a todos, dijo Angie formalmente con una dulce voz. Buen trabajo, hermana menor, dijo Lindy cortésmente. Madre, hermana pequeña, bienvenidas al jardín. Estamos encantados de venir, hija mía, dijo Lin Kinch. Billu permaneció en silencio, mirando las luces que parpadeaban en la oscuridad detrás de Lindy con los ojos muy abiertos. Lindy dirigió su mirada hacia las otras mujeres, que habían entrado en orden, manteniendo la cabeza inclinada ante ella. Y a todos ustedes, por facilitar la vida de mi familia y todo su trabajo, sepan que están seguros y bienvenidos aquí bajo la protección de Lin. Estamos aquí para recorrer los jardines y honrar a quien nos brinda seguridad esta noche. Cada uno de vosotros, tomad una de las linternas que os he proporcionado y comenzaremos la procesión. Hizo un gesto hacia su derecha, donde un recipiente finamente tallado contenía una veintena de pequeñas linternas de madera formadas a partir de madera cultivada naturalmente. Ella le presentó el primero a su madre y, para su crédito, Lin Kinch no se sobresaltó cuando una luz roja apagada cobró vida detrás de la red de raíces. Las linternas eran cosas sencillas, inscritas con el carácter de luz en el interior e infundidas con suficiente potencia para que incluso un mortal pudiera encenderlas durante unas horas. Mientras las mujeres de la casa avanzaban silenciosamente para tomar sus linternas, salpicando la creciente oscuridad con luces de muchos colores, Lindy se agachó ante Billu y le presentó la linterna especial más pequeña que Sengi había cultivado para ella. Mientras una cálida luz amarilla florecía en su interior y Lindy cerraba las manos de su hermana pequeña alrededor del mango, sonrió. Agárrate fuerte a esto, ¿de acuerdo? Esta primera parte puede ser un poco espeluznante, pero recuerda, nada te hará daño mientras Bexester esté aquí. ¿Qué? Sí, dijo la niña en voz baja, sujetándose firmemente a su linterna. Lindy miró a su madre y asintió, poniéndose de pie. Se giró, se disolvió en sombra y apareció una vez más en el camino entre las estatuas de tortugas. Ella aplaudió una vez para llamar la atención. Ahora, sigue y permanece en el camino, y dirige tus pensamientos hacia el futuro. Cuando Lindy pasó por debajo de los aleros, soltó su agarre en su dominio, dejando que su espíritu fluyera para llenar el espacio a su alrededor mientras su flauta se materializaba en sus manos. La niebla se espesó y se elevó, arremolinándose alrededor de la altura de la rodilla, pero el camino permaneció despejado para cualquiera que la siguiera. La luz de la linterna, alimentada por el I que había infundido en la madera, atravesó la oscuridad fácilmente cuando comenzó a caminar. Su madre siguió un paso detrás, de la mano de Billu, y todos los demás se quedaron atrás, en silencio, pero por los murmullos estaba segura de que pensaban que estaban en silencio. Lindy sonrió levemente mientras levantaba su flauta hasta los labios y comenzaba a tocar. El sonido de las cuerdas rasgueando se unió a las primeras notas de su flauta a partir de entonces, tocadas al viento por Sixian. Era una canción sombría, pero a Lindy le resultaba familiar. Era viento invernal en calles polvorientas, olor a callejones y multitudes. Fue agotamiento y un largo día de trabajo, hambre persistente y dolores musculares. Fue una situación difícil y era una canción que todos aquí conocían, salvo Billu. Las mujeres aquí no eran su familia.
Era poco probable que alguna vez los mirara de esa manera, pero si Lindy cerraba los ojos y se perdía en la memoria, la comprensión no estaba tan fuera de su alcance. El primer camino del jardín serpenteaba tranquilamente a través del perímetro, bordeado de árboles pálidos cuyos aleros se unían arriba. Entre sus raíces crecían flores blancas y negras, cuyos colores monocromáticos brillaban bajo la luz de las linternas que cortaban la niebla. La canción continuó mientras caminaban y sopló una fría brisa invernal, lo que provocó que algunos temblaran. Podía sentir que el ánimo empezaba a bajar bajo el peso de la música. A la izquierda, un par de pinos gruesos y oscuros gemían mientras se separaban, y Lindy giró hacia el pasaje resultante. Más allá estaba el primero de los parterres. La niebla se reflejaba en pétalos de una docena de colores, iluminando el camino incluso antes de que las linternas lo siguieran. Comenzó una nueva parte de la canción, y la flauta y las cuerdas se unieron mediante un ritmo pesado y regular que hizo vibrar la tierra. Era simple, Zengi no era un gran músico, pero el golpe de la tierra y el pulso de Sui cambiaron el sonido sombrío a algo más optimista. Fueron las dificultades recompensadas y la esperanza de algo mejor, una despedida de lo que había venido antes. Lindy pensó que ya no era realmente su canción. Mientras caminaba hacia el campo de flores, siguiendo el estrecho camino de grava que lo atravesaba, observó a su familia y a los sirvientes. La maravilla de Biyu calentó su pecho al igual que la postura sin estrés de los hombros de su madre. Las expresiones del resto le trajeron cierta satisfacción, pero nada más. Ella era una persona fría y egoísta. Su amor era solo para los más cercanos a ella. Su hermano pequeño, sin embargo, era cálido. Ambas expresiones de su ser eran cosas de vitalidad y vida. Todo empezó a apoderarse de ella cuando interactuaron con Wang Chao y los demás. Zengi se unió alegremente a los otros espíritus. Él interactuó voluntariamente. A él le gustaba la gente. Lindy era una persona fría, pero codiciaba el calor, con tanta seguridad como cualquier espectro o espíritu de nieve. Una parte de ella quería guardar celosamente su afecto para sí misma. Por eso decidió hacer esto. Ella sabía que los meros ecos de la guerra habían sido aterradores para los mortales que estaban al borde de ella. Sabía que ya ahora había incertidumbre y temor ante la llegada de tantos nobles. Levantar el ánimo de tantas personas con las que no tenía una conexión profunda estaba más allá de su alcance. Pero no estaba más allá de Zengi. Era algo que solo él podía hacer por ellos. Al igual que con los espíritus del Vizcondado del Valle, el poder, tal como ella lo entendía, no era suficiente. Hilos 202 Festival 3. Su concepción del poder era demasiado pequeña. La luz intermitente y el frío abrasador eran obvios, pero al final, el poder era la capacidad de cambiar el mundo que la rodeaba. Y aunque la violencia era la forma más fácil y sencilla de lograrlo, no era la única. Lindy se detuvo por un momento, parada quieta en medio de un anillo de piedras elevadas que se encontraba en el centro de los parterres. Las flores de color amarillo brillante y rojo que florecían allí no se doblaron bajo su paso y, lenta y tentativamente, su familia y su hogar comenzaron a caminar por los senderos circulares a través de los parterres. Fue agradable ver algo en lo que ella había puesto tanto esfuerzo y que se apreciaba. No era como las nobles reuniones de Renxiang, donde incluso si disfrutaba de su música, había una sensación superficial en tal disfrute. Aunque probablemente no podía echarle toda la culpa a su audiencia por eso. Zixian susurró. Quizás, pero aún así, no había tomado como objetivo el aprecio del público. Observó con los ojos entrecerrados como la cautela comenzaba a dar paso a la insistencia de la música. Los sirvientes hablaron en voz baja entre ellos mientras observaban las flores, algunos agachándose para mirar más de cerca. A su izquierda, su madre se arrodilló al borde del camino para arrancar una flor y tejerla en el cabello de Biyu. La flor volvió a brotar casi inmediatamente. Los que estaban cerca vieron, y con muchas miradas hacia Lindy en busca de objeciones, comenzaron a llevarse flores. Lindy lo dejó continuar, tocando al ritmo del estruendo del de Zengi y las suaves cuerdas que Zixian tocaba con el viento. Finalmente comenzó el momento de la siguiente fase. Con un último estruendo, la parte de Zengi quedó en silencio y el aire en el extremo norte del campo de flores brilló. Varios árboles se desvanecieron en la niebla a la deriva para revelar un sinuoso camino blanco que conducía más adentro. Lindy dio un solo paso y se desmaterializó,
reformándose en la entrada del nuevo camino. Con mucho cuidado no sonrió ante los repentinos y sorprendidos idiotas de quienes la habían estado mirando. Comenzó a caminar, dando forma al sonido de su melodía en el viento para hacer evidente la dirección de su presencia, dando pequeños pasos hasta que todos la siguieron una vez más. El sinuoso camino que conducía al centro del jardín estrechaba la procesión, dejando espacio para que solo 2 personas caminaran juntas. En las nieblas que cubrían el camino, el color y la luz parpadeaban, refractando la luz de las linternas. Lindy no vio nada más que desenfoques, pero sabía que a medida que la canción avanzaba hacia la siguiente fase, pasando de la recompensa al anhelo, aquellos que miraban en la niebla veían reflejados allí los objetos del anhelo de motivación para futuras labores. Si cerraba los ojos podía sentirlos todos. Aunque sus espíritus eran pequeños y débiles, el carbón de Want ardía en cada alma. Fue a partir de ese anhelo que surgieron los pequeños hilos de y que ella podía sentir retorciéndose hacia Sengi. El deseo era la fuente de la fe, el deseo de estar seguro, de tener buena fortuna, de que el mundo tuviera sentido. Incluso la malicia duele menos que la apatía. Sixian murmuró. Lindy no interrumpió su canción, pero sí la hizo pensar. Había estado cultivando el arte de la fantasmagoría de la revelación lunar desde que comenzó a caminar en sueños con Sixian, y llegó a preguntarse cómo Joe Chost encajaba con el resto del arte. ¿Cómo funcionó y empoderó otras artes, extrayendo un gran poder aparentemente de la nada? Pero esto fue todo, ¿no? El reino liminal no era más que pensamientos, sueños y fe. La forma de la técnica simplemente creó un canal con el que recurrir a ella por un instante. Vio en su mente los flujos de la técnica, los patrones de y que vio ahora existían solo para simplificar su uso. En ese momento comprendió la verdad de la técnica. No se necesitaban fantasmas ni música, solo un momento en el que la narrativa y la realidad pudieran superponerse en un crescendo lunático. Ella pensó que entendía un poco cómo los Sui se habían vuelto tan retorcidos y las artes del sueño eran tan fundamentales para su clan. Siempre fue muy fácil aceptar una narrativa atractiva. Caminaron por el sendero durante varios minutos mientras la canción subía y bajaba hasta que por fin, 2 nuevas luces rompieron la oscuridad frente a ellos. El final de este camino estaba marcado por 2 árboles, cuya corteza era del color del hollín y cuyo calor brillaba en sus pliegues. Las hojas carmesí bailaban con brasas que se aferraban a sus bordes pero nunca parecían arder. Más allá se encontraba el manantial, cuyo agua burbujeaba alegremente. La luz de los árboles en llamas brillaba en el agua junto con la luz plateada de la luna. Una niebla fría se agitaba a sus pies y se elevaba en tenues remolinos sobre el calor generado por el agua burbujeante. El camino aquí, que entraba y se dividía alrededor del manantial y el afloramiento pedregoso que se encontraba frente a la entrada, no estaba hecho de piedra o grava, sino de vides vivas tejidas entre sí. Bajo sus pies, Lindy podía sentir el pulso de un tremendo latido del corazón. Los demás también podían sentirlo. Pero no tuvieron tiempo de hacer más que susurrar sobre ello antes de que preocupaciones mayores los distrajeran. Sengi se levantó del nido que había cavado para sí mismo, con grava y tierra salpicando el agua burbujeante. Aquí no ocultó su verdadero tamaño, acercándose a los 5 metros a la altura de los hombros y a los 10 de adelante hacia atrás. Él se alzaba sobre ella. Él se alzaba sobre todos ellos. Cuando sus ojos se abrieron, 4 puntos de luz más en el oscuro centro del jardín, la canción de Lindy subió a un crescendo y la melodía terminó. Lindy dio un paso adelante hasta el borde de la piscina y se giró por primera vez, permitiendo que sus pasos y el movimiento de su vestido fueran audibles. He aquí el guardián de Link, Sengi, el que es precioso, el que protege, portador de renovación de las dificultades. Os traigo a todos aquí esta noche para honrarlo y a su vez honraros por vuestro servicio y devoción. Se sintió tan ridícula al hacer proclamaciones como esta. Hizo todo lo posible por ignorar la leve sonrisa que tiraba de las comisuras de los labios de su madre. Sengi ama a la familia y Sengi la protege. La buena fortuna y la salud llegarán a todos dentro de nuestra casa, habló su hermano pequeño. Sus voces eran profundas y retumbantes en los confines del jardín, 2 voces hablando como una sola. Sengi dice que todos aquí son buenos y todos aquí son amigos. Incluso si no eres familia, Sengi también te protegerá. Entonces, ven ahora,
relájate y celebra porque un año está terminando y uno nuevo está por venir, dijo Lindy, extendiendo los brazos. Participa de los frutos del huerto y descansa para el futuro. Sixian retorció el aire y arrojó un resplandor sobre los árboles que llenaron el círculo interior del jardín cargado de frutos de muchos tipos, todos cuidadosamente revisados para garantizar la seguridad del consumo mortal. En el suelo cuidadosamente dispuesto había gruesas mantas cargadas de bebida y buena comida. Débiles copos de ceniza a la deriva en el aire ardieron brevemente de color verde y el irrestaurador se onduló. Ella vio el momento en que Eli llenó a las mujeres aquí, los dolores, el cansancio y el desgaste diario de la vida mortal se calmaron. Lindy se alejó del centro mientras observaba cómo el grupo comenzaba a extenderse por todo el centro de jardinería. La mayoría fue primero a Sengi, inclinándose y ofreciendo respetos. Es posible que la próxima vez tengan que organizar algo para ofrecer ofertas adecuadas. Tal vez comida, un plato cocinado por el propio suplicante. Parecía una idea. Mamá, ¿cómo me encontraste tan fácilmente? Lindy preguntó con curiosidad, mirando hacia arriba mientras percibía el acercamiento de la mujer mayor. Lindy se había retirado detrás de Sengi a la sombra de los árboles. No te estabas esforzando mucho, Lin Kinch respondió, ganándose una ceja levantada por Lindy. Y Sixian me dio instrucciones. Sí es una hada bonita, dijo Biyu solemnemente. Bonito jardín. Me alegro de que lo hayas apreciado, hermana pequeña, dijo Lindy con una leve sonrisa. Ella miró hacia atrás a su madre. ¿Qué te pareció? Tu canción era hermosa y el jardín fantástico, respondió Lin Kinch. ¿Crees que fue demasiado para ellos? Lindy preguntó, mirando hacia atrás, hacia donde su casa comenzaba a filtrarse a través del núcleo del jardín. Observó a una niña sumergir tentativamente sus pies en el agua a instancias de Sengi. La temperatura no la dañó en lo más mínimo gracias al poder de sus dominios en este lugar, y pronto, a la niña se le unió una mujer mucho mayor, la niñera más habitual de Biyu. Creo que tu rutina puede necesitar algo de pulido y refinamiento. Una ofrenda formalizada haría que muchos se sintieran más cómodos con su generosidad, dijo Lin Kinch, haciéndose eco de sus pensamientos anteriores. Pero no, esto no es demasiado. Esto es bueno. Lindy tarareó para sí misma mientras observaba a su madre mirar hacia el jardín. Era una cosa pequeña, adquirir los árboles frutales y la bebida, pero valía la pena el esfuerzo, pensó, al menos por el bien de su madre. Fue solo más tarde, después de que su familia y su gente se marcharon, que Lindy pudo relajarse, reclinándose en el cayado entre un par de púas opacas del caparazón de Sengi. Lo disfrutaste bastante, ¿no? Lindy preguntó distraídamente. Y emitió un sonido de acuerdo, amortiguado y distorsionado por el agua mineral burbujeante en la que había sumergido la cabeza mientras tragaba grandes bocados. Fue bueno para mí, Zen, recibir el reconocimiento que merezco por una vez, afirmó Zen, acariciando a su lado. Lindy asintió superficialmente, dejando que su mano descansara sobre las crestas de sus ojos. Tendremos que trabajar en algo aún mejor para el próximo año. ¿La hermana mayor quiere hacer esto otra vez? Yi preguntó con curiosidad, levantando la cabeza del agua. Se supone que los festivales son regulares, reprendió ligeramente Lindy. Las fechas probablemente estarán en el aire por un tiempo, reflexionó Sixian en voz alta, su voz emanaba de la nada en particular. Debería ser cerca de fin de año, dijo Zen. Estoy de acuerdo, dijo Lindy. Pero el día exacto. Sí, tendremos que ser flexibles. Hasta que tengamos nuestro verdadero hogar, gritó Guy. Hasta entonces, repitió Lindy. Había una pequeña emoción en eso. Incluso ahora, con 2 años como inmortal, solo conocía casas prestadas. Las viviendas de la secta, la mansión del pueblo, ninguna de ellas le pertenecía realmente. Creo que probablemente podrías comprar el lugar en la ciudad en este momento. Probablemente hayas invertido más de lo que valía originalmente, aconsejó Sixian. Es cierto, Lindy estuvo de acuerdo. Quizás lo necesite algún día después de todo. Biyu probablemente necesitaría asistir a una secta. Mantener la relación con Argent Kixact podría aliviar cualquier sentimiento herido por acciones recientes. Bueno, dependería de lo que Biyu quisiera.
Todavía me parecía extraño mirar tan lejos. Lindy, la rata callejera que luchaba por conseguir el pan del día siguiente, todavía vivía en su corazón y en su mente. Gracias, Sengi. La lengua de Sen se movió hacia afuera, enviando una columna de humo ceniciento hacia el cielo nocturno despejado. ¿Por qué la hermana le agradece a Sen? Ella agradeció a Sen y Yi se quejó. Por todo esto. Lindy hizo un gesto a su alrededor. Nunca lo habría pensado por mi cuenta y no podría haberlo hecho por mi cuenta. Yi debería agradecerle a Vexes por complacer a Yi, su hermano pequeño respondió tímidamente. Lindy dejó que sus ojos se cerraran por un momento. No me refiero solo al jardín. Sabes que te amo, ¿verdad, Sengi? Mantuvo la voz ligera, pero decirlo en voz alta le pareció extraño. Sengi estuvo en silencio durante algún tiempo. Sí, Sengi también ama a Big Sister. Gracias, dijo Lindy. Pero, tu hermana mayor es egoísta. Amo a mi familia, pero no creo que pueda amar la tierra y a la gente, no como tú. Así que gracias por ayudarme con eso. Creo que sería muy mala siendo baronesa sola. Big Sister es buena en todo lo que intenta, respondió obstinadamente, ambas voces se superponían. ¿Eres bueno en los halagos? ¿Quién te enseñó eso? Lindy bromeó, sentándose. Probablemente pueda asumir la culpa por eso, dijo Sixiang, transmitiendo una sonrisa sin siquiera labios ni cara. Pero eso fue lo que pasó también, ¿no? Ella no podía ser fuerte solo en un sentido, no si quería aferrarse a algo humano. Ella tenía que hacerse más fuerte. Tenía que seguir corriendo hacia ese pináculo radiante, para que nadie pudiera amenazar lo que era suyo. Pero si dejaba a todos atrás, al final solo se desmoronaría. Incluso si Sengi, Angie y todos los demás terminaron muy por detrás de ella todavía los necesitaba, haciendo todas las cosas que ella, en su poder solitario, no podía hacer. No bastaba con que pudieran tomar sus propias decisiones. Sus decisiones y las de ellos debían tomar forma. Sintió que un nudo de tensión en su pecho se desenrollaba y Lindy miró hacia la luz plateada de la luna. Cuando encontremos nuestro hogar, hagámoslo hermoso, ¿de acuerdo, Sengi? Sí, hermana mayor. Contacto 2. Interludio de hilos, el diablo de la espada blanca. El primer golpe sería con la hoja de la novena ley de la espada, golpeando en la intersección de la disciplina y el orgullo, donde el ego intemperable pudrió las raíces de la soberanía del general. Perforando esta defensa, su perla del corazón sería herida, permitiendo que las pasiones desatadas degradaran todas las decisiones futuras. En este asunto, mi autoridad reemplaza a la tuya, hermana, dijo Bai Suzen con calma. Y siendo franco, encuentro que tus objeciones además son irracionales. Mis esfuerzos concederán al ejército de Senjian acceso a equipo superlativo. ¿A qué precio, hermana?, le preguntó a su prima, arqueando una ceja perfecta. Al igual que ella, Bai Silan apareció en todas las métricas físicas como un modelo de la serpiente blanca. Su cabello blanco se derramó hasta el suelo, deteniéndose justo antes de tocar la tierra base para ser transportado por un viento invisible. Una sola flor violeta oscura, en su templo era su único adorno. El segundo ataque sería con su armamento principal. Sus 8 cintas golpearían para cortar los hilos entre el general y sus lugartenientes. Era probable que el ataque inicial fracasara, pero el intento pondría al general a la defensiva. Usar bienes extranjeros para armar al primero y más grande de nuestros ejércitos, incluso aquellos creados por un maestro, como este Kai, es un insulto a nuestro clan, Bai Suzen. Otros han aceptado los tratos que usted ha hecho porque han sido intercambios de baratijas y bienes comunes. Este acuerdo es inaceptable. Papá no parece creerlo, respondió Bai Suzen, pasando una uña reluciente por la veta del escritorio de madera que llenaba la mayor parte de su oficina. Silan estaba de pie frente a ella, con cara severa y sin diversión. Desafortunadamente, Bai Silan era una figura que no podía ignorar. Ella también estaba en el 7º reino, aunque Susan dudaba de su capacidad para alcanzar el 8º. Herway tenía demasiadas fallas. Sin embargo, esto no impidió que quienes se oponían a ella se manifestaran ante la llamada de su primo. Realmente irritó a Bai Suzen que la tradición le exigiera llamar a un instrumento tan contundente hermana.
Baisusen, ¿no te hace bien llamar la atención sobre tu manipulación de las facultades en decadencia de nuestro jefe de clan? ¿Es atrevido decir eso, Bai Zilan? Baisusen dejó que el nombre del general goteara de sus labios como veneno. Así que Zilan y sus partidarios ya estaban dispuestos a hacer tales declaraciones. Relativing. Su padre era un hombre cruel. Era un hombre amargado y enojado. Sobre todo, era un hombre cansado. Sin embargo, ninguna podredumbre había tocado aún su alma. Irritante. El tercer golpe requeriría que ella empuñara la séptima espada, ungida en la soberanía del clan, para cortar de raíz la sangre que los unía y permitirle actuar sin restricciones. Es la única respuesta razonable a por qué aprobaría tal acuerdo. Todavía me sorprende que te atrevas a expresar una propuesta para cambiar cualquier parte del cuerpo de la abuela a un extraño, afirmó Bai Zilan, con los ojos dorados estrechos. Un frasco de virutas de escamas en polvo a cambio de 500 juegos de equipos a medida elaborados por el fabricante de talismanes más hábil de nuestra época y otros 1000 juegos de equipos fabricados por sus aprendices. Es un trato fácil de hacer, replicó Baisusen, poniendo los dedos frente a su cara. No, es tu sentimentalismo lo que cuestiono, Bai Zilan. Como si la abuela serpiente o el Fabel Yao desaprobaran afilar nuestros colmillos con todos los recursos disponibles cuando se acerca la guerra. Nuestros antepasados se avergonzarían de que consideras que el clan Bai es tan débil como para necesitar la ayuda de salvajes medio bárbaros y su abominación de reina para hacerlo, dijo Bai Zilan con frialdad. Pero veo, como siempre, que tu frágil mente de acero está más allá de la razón. Sepa que su creciente locura no estará exenta de oposición. No esperaba nada más. Agradezco tu ayuda para que te preparen para la jefatura, hermana, respondió Baisusen. Lo peor, supuso, era que la oposición de su primo ni siquiera nació enteramente de la intrusión en su esfera de influencia, el ejército. No, la ideología genuina alimentó la mayor parte de su ira. Molesto. La otra mujer giró sobre su talón, la silueta se estrechó hasta el borde de una espada mientras desaparecía de la oficina de Baisusen, dejando atrás a los 2 guardias silenciosos, ambos del cuarto reino, que la habían acompañado hasta la puerta. Los ojos de Baisusen cayeron sobre ellos. Para ellos, el primer ataque también sería el último. La postura del hombre era demasiado laxa y tenía una deformación en su perla respiratoria que se rompería con un solo empujón de la segunda ley de la espada, matándolo instantáneamente. La guardia de la mujer era débil en el lado derecho y su comprensión de la ley del acero era defectuosa. Un solo golpe con la palma de la mano la destrozaría. Cuchillas frágiles ambas. Vergonzoso. Los dos se inclinaron, sus rostros palidecieron mientras ponían excusas y seguían a su amante. Cuando la puerta de su oficina se cerró, Baisusen cerró los ojos y, por un momento, se permitió apretar los dientes. A menudo sentía que necesitaría luchar contra sus compañeros tanto como contra el maldito sol para sacar a los Bai de estos tiempos difíciles. Se sentó en silencio por un tiempo, meditando sobre las acciones que tendría que tomar para apuntalar su apoyo frente a una oposición más abiertamente hostil. Un suave golpe sonó en su puerta. ¿Quién viene? Baisusen llamó sin abrir los ojos. No es más que el humilde Lucen con el té de la dama. Ella lo sabía, por supuesto, pero en este caso fue placentero jugar con debilidades mortales. Sé bienvenido y entra. Su marido atravesó silenciosamente la puerta de su oficina, mientras un vapor transparente y sin olor se deslizaba entre las grietas de la madera y la formación para aparecer ante ella. Era un hombre pequeño, media cabeza más bajo que ella y delgado incluso para un Bai. Su tez era un tono más oscura que la de ella, tocada por el sol, y su cabello colgaba en rizos sueltos hasta los hombros, un tono violeta tan oscuro que podría haber sido confundido con el negro de un xiao con la luz adecuada. Su rostro era tan estrecho y hermoso como el de cualquier hombre Bai propiamente dicho, y tenía un par de pequeñas gafas en la nariz, que ajustaba mientras se inclinaba hacia abajo, manteniendo la bandeja de té al nivel de su pecho. El primer ataque no sería necesario porque aquí no había ninguna amenaza para los parientes o amigos. Llegas 2 minutos y 57 segundos más tarde de la hora señalada, dijo Baisusen sin calefacción. Pido disculpas, mi esposa. Me vi envuelto en una fascinante experimentación, respondió Xia Lucen de las serpientes del mar violeta. Más fascinante que nuestro almuerzo, afirmó Baisusen,
reclinándose en su silla mientras él preparaba el té. Ella inhaló el olor de las hojas. Una mezcla relajante. Yo nunca insinuaría tal cosa. No soy más que un artesano distraído. Perdóname, Susan, dijo. Intenta ser mejor, Lucen, respondió Susan, y se inclinó de nuevo, pero su sonrisa nunca se fue. Fue esa tranquila confianza la que al principio le hizo ganarse el cariño del genio de la casta violeta. Bueno, eso no era del todo cierto. Lo primero que le llamó la atención fue presenciar el trabajo de espíritus de enfermedades diseñados para destruir la flora selvática invasora del norte. Semejante muerte, realizada sin las botas de un solo soldado sobre la tierra contaminada, fue una obra de arte. El afecto personal llegó más tarde con el tiempo y la comprensión. Sia Lucen comprendió, mejor que nadie, salvo su difunta hermana Meilin, la urgencia de deshacer la corrosión complaciente que tanto había debilitado a su clan. Me retrasé un poco. El palacio está un poco agitado, comentó, derramando sus tazas. Se sentó sobre una hebra de vapor a la deriva que se enroscaba alrededor de su cuerpo, emitiendo desde uno de los muchos frascos y frascos que sobresalían de los bolsillos y bolsas que tachonaban y se escondían entre sus voluminosas túnicas de color gris mar. Supongo que tus primos se mudarán. Lo son, dijo Susan, y en la privacidad de la empresa de su marido, se permitió desahogar cierta frustración. Había subestimado el apoyo que rivales como Silan habían logrado reunir y la fuerza del pensamiento aislacionista que recorría a su pueblo. Ella misma estaba ganando fuerza y apoyo. A medida que se reparaban y reconstruían las carreteras del sur y los barcos fluviales comenzaban a fluir, la prosperidad regresaba a los 1000 lagos. Pero fue lento. Como lo demostró el incidente en la frontera con ese idiota niño de casta verde, la estupidez podía moverse a la velocidad de un rayo. El problema era que aún no había llegado al octavo reino. El mismo conservadurismo obstinado que la perseguía ahora garantizaría la obediencia de la mayoría de las serpientes blancas una vez que hubiera alcanzado la cima del poder. El poder y la victoria no necesitan excusas, dijo Sia Lucen mientras sus palabras se detenían. En efecto. Sin embargo, apresurarse por ascender también es una tontería, dijo amargamente Susan. El heredero anterior del clan lo había demostrado, paralizándose y hundiéndose hasta los comienzos más básicos del sexto reino. Y al final, a pesar de todo, no tenía muchas ganas de dar ese último paso. Entiendo lo que debes hacer. Esto viene sucediendo desde hace muchas décadas, Susan, dijo su marido con calma. Los de menor cultivo a menudo no entendían bien lo que significaba alcanzar el reino más alto. Pero ella era de la séptima. Ella había vislumbrado esa cumbre y sabía su verdad. Ella ya había sacrificado mucho para llegar hasta donde estaba, tallando todo lo que no encajaba con el soberano en el que se había convertido. El octavo reino despojó aún más que eso. Ella era el diablo de espada blanca, la talladora de caminos y ríos, portadora de la palabra soberana prosperidad. Sin embargo, ella siguió siendo Susan. Dar el siguiente paso sería renunciar incluso a eso y convertirse en su ley en su totalidad. Me pregunto eso. Nuestra aliada en el sur plantea muchas preguntas sobre su existencia, dijo Susan. Susan, es mejor no contemplar la ascensión de otro. Ese camino es inútil. Su marido suspiró. Particularmente con ese. Susan dio la impresión de estar de acuerdo y, sin embargo, no pudo olvidarlo. Había visto detrás de la máscara de carne el ser que una vez había sido y había visto la palabra que estaba en su núcleo. No era una palabra que debiera haber permitido su amor por su portador. Sin embargo, Lucen tenía razón al afirmar que esa mujer era una aberración entre las aberraciones. Espero que cuides de mi sobrina cuando ya no pueda. Sé que deseabas tener hijos y me he arrepentido de no poder adaptarme a eso. Por supuesto, prometió Sia Lucen. Estoy deseando conocerla, a finales de este año. Hilos 203 y día de apertura 1. Nuestro itinerario está establecido entonces, dijo Kai Renxian. Lindy estaba lo suficientemente familiarizada con su señor como para detectar la satisfacción en su voz fría. Bien y verdaderamente organizada, mi señora, dijo Lindy amablemente, inclinándose hacia atrás en el asiento frente a ella. Sobre el escritorio, entre ellos, yacía un documento meticulosamente escrito.
Líneas delgadas y rectas dividían el papel blanco limpio en una cuadrícula y, en cada sección, una letra pequeña y ordenada presentaba información densa en palabras breves. Pensó Lindy, el tipo de cosas en las que solo Kai Renxian se sentiría tan satisfecho. Sixian susurró irónicamente. Lindy dejó que la comisura de sus labios se curvara en una sonrisa. Dijo el lago ondulante de sueños y fantasías que vivía en su cabeza. ¿Encuentras algo divertido? Kai Renxian preguntó, dejando que su barbilla descansara sobre sus manos. Solo Sixian y sus chistes, dijo Lindy. Gracias por tener en cuenta mis preferencias, Lady Renxian. La gratitud es innecesaria. Expuse las tareas que requerían ayuda y usted seleccionó entre ellas. Renxian despidió. Aunque me sorprendió tu selección de Diao. Lindy golpeó sus uñas contra el escritorio. Tenemos nuestros problemas con ellos, pero creo que estoy mejor preparado para abordarlos. Tu propia reputación con ellos está arreglada. Lindy sabía que al primer ministro Diao Linkin no le importaban mucho ninguno de los dos, pero era mucho más irrelevante a los ojos del cultivador del séptimo reino. Le resultaría menos difícil hacer algunos avances básicos. Razonable, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Confiaré en que al menos discernirás dónde están las opiniones del Diao promedio. Sixian se quejó. Lindy no pensó que fuera una buena idea. Estoy más preocupado por las cosas que me has dicho que me perdí. Podrías haberte comunicado conmigo antes. Consideré que era mejor para ti completar tus asuntos personales, dijo Kai Renxian arqueando una ceja. ¿De qué te hubiera servido saber que mi madre ha retrasado su hora de llegada? Bueno, no lo haría, dijo Lindy infelizmente. Aún así, no me gustan las sorpresas, ella no te dijo por qué. Solo que un asunto encontrado en su ruta había requerido su atención, dijo Kai Renxian. Solo se retrasará hasta esta noche. Me han asegurado que llegará a la fiesta planeada para nuestros invitados Bai. Lindy asintió y miró preocupado por la ventana del estudio. Ella solo vio un cielo temprano en la mañana besado por los primeros rayos del sol. No vio un segundo sol en el horizonte norte, por lo que seguramente el asunto no podría haber sido demasiado crítico. ¿Y la otra sorpresa que tuviste para mí? Renxian dejó escapar un suspiro real. ¿Te preocupas demasiado, Lindy? Si bien es extraño que llamen a mi padre al mismo lugar que a mi madre, esto no cambia nuestros planes más allá de mi necesidad de presentar mis respetos antes de comenzar las reuniones de hoy. Lindy estudió el rostro de su amiga. Ella no vio nada más que una leve exasperación. Quizás ganado, dado que esta era la tercera vez que Lindy abordaba el asunto. Quizás fue porque solo conocía a la duquesa, pero había algo que le picaba en la apatía de su señor. Como usted dice, mi señora, dijo Lindy. En ese sentido, debemos irnos pronto si queremos mantener el horario. Haz tus arreglos y encuéntrame en la entrada del recinto ferial dentro de una hora. Lindy caminaba con las manos escondidas en las mangas. Ella había ajustado su vestido para la ocasión. Se había quitado el manto en favor de un pivo claro y aireado de seda azul pálido y alteró el color a una mezcla de azul medianoche y negro. También había extendido el tren y añadido más encaje a los dobladillos y a sus mangas. Su cabello estaba peinado hacia arriba, con un adorno plateado de una media luna sonriente brillando en su cabello. Se necesitó algo de ayuda de Sixian para hacerlo bien. En general, su apariencia era el tipo de estilo tradicional preferido por los Bai. Kai Renxian caminó un paso adelante con las manos cruzadas detrás de la espalda. El único cambio que había hecho en su apariencia era atar su cabello en una única trenza apretada que brillaba con hilo de oro rosa que captaba la luz del sol de la mañana, pareciendo casi arder. Aún así, incluso ese cambio fue sorprendente para Lady Renxian. El pabellón del Kai se alzaba alto, eclipsando a todos los demás, incluso permaneciendo solo medio levantado mientras los trabajadores resoplaban y sudaban, moviendo postes de soporte del tamaño de árboles enteros y pernos de tela blanca y dorada más grandes que carros. La parte central del pabellón ya estaba elevada, dos banderines, uno con los colores imperiales y otro con los Kai, ya ondeaban desde su alto pico. Entraron en el deslumbrante interior, pasando junto a silenciosos guardias emplumados de color blanco, e inmediatamente pasaron de la hierba a las baldosas de mármol pulido. Se extendía bajo sus pies en todas direcciones.
Se estaban colocando muebles y escenarios pulidos para los invitados y los artistas. En el centro había una alta fuente de agua que rociaba suavemente rodeada por un anillo de vegetación y color. Los trabajadores y funcionarios se detuvieron e hicieron una reverencia, presentando sus respetos mientras ambos pasaban, dirigiéndose hacia el pequeño grupo de personas que se encontraba frente a la fuente central. Lindy no sabía qué esperaba del padre de Kai Renxian, Diao Luben, pero el hombre frente al cual Renxian se detuvo no lo era. Era un hombre pequeño, con la cabeza apenas llegando hasta la barbilla de Lindy, con un rostro atractivo en cierto modo académico y una complexión estrecha. Llevaba una gorra de ministro negra en la cabeza y unos rizos de pelo castaño oscuro sobresalían de debajo. Su tez era unos tonos más clara que la de ella. No, todo esto está mal, se preocupó, gesticulando hacia la exhibición a medio montar en el centro del pabellón. Su brillante túnica verde se movía con los rápidos movimientos de sus manos. Los ángulos de estos caminos para caminar son completamente erróneos en relación con los caminos celestes de las venas y de esta región. ¿Quieres que los malos sentimientos y la rivalidad persistan aquí en el centro mismo del arreglo en lugar de fluir naturalmente desde el espacio? Imbéciles, imbéciles todos. Si no puedes realizar una tarea tan básica, tendré que terminar el arreglo yo mismo. Lindy se paró detrás de Renxian mientras el hombre bajo reprendía a los cultivadores, todos expertos del tercer y cuarto reino, durante casi un minuto completo, escupiendo órdenes y términos que casi reconocía de sus estudios en formaciones y geomancia. Frente a ella, Renxian esperó pacientemente. A Lindy le resultó difícil leer el aura del hombre. Estaba estrictamente controlado, pero cada vez que él agitaba la mano, arrancando y reorganizando baldosas en un gesto, o haciendo brotar plantas o arbustos meticulosamente moldeados en espacios recién despejados, ella sentía como si acabara de intentar leer una página de uno de los textos matemáticos más densos de Renxian. Se quedaron allí, completamente desapercibidos, hasta que Renxian sorprendió a Lindy aclarándole la garganta y fluctuando su muy levemente en la pausa entre las órdenes dadas. Diao Luben hizo una pausa y los miró por encima del hombro. Por un momento, Lindy vio sus ojos y eran densos círculos de formaciones, conjuntos y números verdes ardientes. Luego parpadeó y eran simplemente de un verde vibrante pero completamente humanos. HM, ¿quién interrumpe mi trabajo?, preguntó distraídamente. Terriblemente ocupado. Pensé que se podía confiar a mis aprendices el trabajo de preparación, lo cual claramente no era así. Es Kai Renxian, padre, dijo su señor con calma. Lindy inclinó la cabeza junto con Lady Renxian, aunque la suya estaba más baja. Su hija desea presentarle sus respetos antes de continuar con otras tareas. Diao Luben se giró para mirarlos completamente, con las cejas juntas como si estuviera tratando de recordar algo. Oh, sí, ahora lo recuerdo. Asistes a esta secta, dijo ausente, como si recordara una comida del día anterior. Bueno, secta interior entonces. Muy bien. Estoy seguro de que tu madre está orgullosa. Perfunctorio. No se puede decir que esas palabras sean otra cosa que superficiales. No había ningún sentimiento detrás de ellos, salvo quizás el aburrimiento. En verdad, apenas estaba mirando a Renxian, sus ojos se dirigían hacia las obras detrás de ella. Su mirada rozó a Lindy y sus cejas se juntaron nuevamente. ¿Quién es este entonces? ¿Te permitieron una doncella? Ella es la baronesa Lindy, mi sirvienta, dijo Renxian levantando la cabeza. Ella ha trabajado mucho para promover los intereses de los Kai. Lo ha hecho, dijo dudosamente, entrecerrándola los ojos. Lindy sintió una sensación de hormigueo como si la estuvieran midiendo, pesando y numerando. Oh, sí, el que está involucrado con esos bárbaros. Escuché que mataste a una de esas alimañas y que habían logrado huir hacia el muro. El interés despertó en sus ojos y Lindy se sintió incómoda bajo su mirada concentrada. Veo que tú mismo incursionas en el trabajo de tus sueños, puertas y umbrales. No es un mal enfoque para una joven que acaba de construir su casa. La mirada de Lindy parpadeó en dirección a su señor. ¿Por qué su padre estaba concentrado en Lindy? La expresión en blanco de Lady Renxian no fue útil. Recién comencé a estudiar estas cosas, dijo Lindy. Tenía la impresión de que las obras liminales estaban pasadas de moda.
de una especie, despidió, agitando una mano. Sus palmas y dedos estaban agrietados y callosos como los de un trabajador, en desacuerdo con el resto de su apariencia. La geomancia de pueblos y ciudades consiste en dirigir adecuadamente el flujo de energía. Eso incluye manipular qué pensamientos y sentimientos persisten en el reino espiritual de la región. Muchos asentamientos antiguos se establecen con principios incomprendidos, un formato perezoso y barato o, a veces, sospecho, una malicia activa. Ha sido una terrible sangría para la provincia. Estoy trabajando para repararlo lo mejor que puedo, pero ya ves con qué tengo que trabajar. Lanzó una mirada venenosa por encima del hombro. Los aprendices redoblaron sus esfuerzos. Volvió a mirar a Ren Xian. Todavía no hay ayuda. Ya veo, entonces Sir Diao es arquitecto y geomante. Olfateó altivamente. Soy urbanista, jovencita, no una simple arquitecta. Es mi deber modernizar ciudades y pueblos enteros. Mis disculpas, Sir Diao. No es nada. El hombre le entrecerró los ojos. Huelo a Hui en ti, niña, ¿le quitaste algún artefacto al que mataste? Adquirimos una gran cantidad de tesoros, dijo Lindy lentamente. Pero la mayoría están siendo revisados y catalogados para subasta. Todo lo que tengo ahora es un pincel. Dale un momento aquí entonces. No permitiré que a ningún niño le vuelen los dedos o le derritan la mente con uno de sus trucos. Ya basta de eso en sus asentamientos y búnkeres de mala calidad, se quejó Diao Luben. Supongo que tendré que confiar en la casa de subastas en el resto. Ella lanzó una mirada impotente a Ren Xiang, cuya expresión se había vuelto superficial. Ren Xiang ofreció un pequeño encogimiento de hombros. Lindy movió su muñeca, sacó el pincel que había estado guardado en su anillo de almacenamiento y se lo presentó al padre de Ren Xiang. Lo tomó, murmurando para sí mismo mientras se formaban números y personajes en el aire alrededor de sus dedos. El cepillo brilló brevemente en sus manos y luego se lo devolvió. HMPH, no hay sorpresas. Artículo de uso personal, supongo. Ten cuidado con cualquier espíritu que surja de esa cosa. No tengo ningún uso personal para ello, dijo Lingby. Sin embargo, mi familia es muy nueva, por lo que parece una tontería desperdiciar un talismán de tal potencia. Poate. Si ese es el caso, déjalo en tu casa y no en ese anillo. Deja que absorba mejores sentimientos. Úselo incluso para pinturas mundanas, aconsejó bruscamente. Es potente, te lo concedo. Infunde pintura con ley. Crea construcciones y más potentes. Gracias por su consejo, Sir Yao. Lindy recuperó el cepillo y lo desmaterializó nuevamente para guardarlo. Diao Luben asintió una vez y se volvió hacia Ren Xian. HM, me distraje allí. Reconozco tu respeto y has cumplido con tu deber. Adelante, déjame volver a mi trabajo. Por supuesto, padre, respondió Kai Ren Xian, aparentemente imperturbable por haber sido ignorada en gran medida por su propio padre. Espero que tu trabajo salga bien. Gruñó un acuerdo, volviéndose hacia sus aprendices, y ellos hicieron lo mismo, regresando a la entrada. Lindy le echó un vistazo a Kai Ren Xian, con el ceño fruncido. No era asunto suyo. E incluso si ella lo hiciera así, este no era el momento. Sixian resopló. Entonces, necesitamos reunirnos con la delegación de Bai a continuación, ¿verdad? Lindy preguntó alegremente. ¿Solo quieres que te acompañe y te respalde, o tienes otro papel en mente? Me gustaría que primero interactuaras con los individuos de castas inferiores, respondió Kai Ren Xian. Los Bai han traído más delegados dadas las expectativas de que Bai Meisen sea asignado a nuestro proyecto. Me gustaría que inspeccionaras las personalidades entre ellos y actuaras como guía. Te reunirás con Bai Meisen y conmigo en las gradas cuando comience la preliminar. Hilos 204 y día de apertura 2. El punto de llegada de la delegación de Bai llamó menos la atención que el gran pabellón que estaba instalando el Kai, pero no por ello menos ostentoso. A un lado de una mansión literal que ciertamente no había estado allí el día anterior se encontraba una cochera llena de carruajes y caballos de pelo negro atendidos por un pequeño ejército de sirvientes.
La mansión tenía 3 pisos de altura con techos escalonados y elegantemente curvados, revestidos de un azul medianoche que parecía ondularse como la suave superficie del lago. Los soldados dispuestos afuera no vestían ropas como sus homólogos de Emerald Seas, sino que preferían túnicas más sueltas usadas bajo una cortina de metal dispuesta como escamas y guantes blindados bien ajustados. Rexian y Lindy no tuvieron que esperar afuera por mucho tiempo. La noticia de su llegada la llevó un portero de rostro inexpresivo, vestido con túnicas de un negro intenso y con el rostro marcado por manchas de escamas negras. Al pasar por la puerta de esa mansión, Lindy no pudo hacer nada para estremecerse visiblemente. Había muerte tallada en estas paredes y en la puerta misma, palpitando en el aire. Muerte y ojos inquebrantables. A Lindy no le importaría entrar a este lugar sin ser invitado, incluso con todo el tiempo del mundo para prepararse. En el interior, la mansión estaba bien equipada a pesar de la baja amenaza en el aire que mantenía los pelos de la nuca en alto. Los pasillos eran amplios y estaban bien iluminados. Las paredes estaban cubiertas de una especie de hiedra en flor cuidadosamente cultivada que desprendía un aroma relajante. El sonido del agua que corría suavemente llenó sus oídos y vio en los atisbos de las habitaciones laterales muchas pequeñas fuentes y cascadas artificiales. La habitación a la que se les mostró era una cámara espaciosa iluminada desde arriba por una luz cálida y brillante. La luz era proyectada por una única piedra grande fijada al techo, que brillaba como un sol en miniatura. Emitía tanto calor como luz y, combinado con la cascada artificial construida en la parte trasera de la habitación, llenaba la habitación con un calor pegajoso de verano más intenso de lo que Lindy estaba acostumbrado. Frente a la piscina agitada en la que caía el agua había una larga mesa pulida bordeada de numerosos asientos. La mirada de Lindy se dirigió primero a Mason y Xiao Fen, ambos sentados en el lado izquierdo de la mesa. Bueno, Mason estaba sentada, luciendo su vestido kai y la faja que le había regalado Bao Qingling. Xiao Fen permaneció firme detrás de su asiento. La niña más joven había alcanzado el tercer reino desde que Lindy la vio por última vez. En el centro de la mesa, en un asiento trasero alto, había una mujer bai de casta blanca a la que no reconocía. Llevaba un vestido azul pálido brillante que parecía casi líquido en textura, y su cabello blanco estaba recogido en una serie de elaboradas trenzas en forma de bucle que caían sobre sus hombros y su espalda. Los ojos amarillos los miraban desde un rostro más redondo que los rasgos más angulares de Mason. Lindy recordó el consejo que Mason le había dado al planificar esto. Es importante entre mis parientes, Mason había dicho, incluso más que el resto del imperio mostrar la debida deferencia hacia los superiores en rango y fuerza. Sin embargo, es igualmente importante no permitir que la deferencia se convierta en sumisión, al menos entre los nobles. Si actúas como un sirviente, serás tratado como un sirviente. Entonces Lindy bajó la mirada y fijó su mirada en los labios delgados y sin pintar del embajador Bai. Sin embargo, no dobló más el cuello ni se estremeció ante la ola de terror animal que arañaba su subconsciente. Con eso, al menos, tenía mucha práctica. Sixian se quejó y sonó nervioso. El embajador Bai Silai, Kai Renxian saludó. Lindy hizo sus reverencias junto a su señor. Es un honor para mí darle la bienvenida a la secta Argent Kik. Lo único que lamento es que la llegada de mi madre se haya retrasado. Espero que aceptes mi compañía en su lugar hasta que esto se rectifique. Bajo ojos medio tapados, Lindy escaneó a los demás presentes en la mesa. Directamente a la izquierda de Bai Silai había un hombre que sonreía tranquilamente, con cabello violeta intenso, túnicas grises aireadas y una figura tenue. Los miró con indulgente curiosidad, ajustando las pequeñas lentes de vidrio que tenía en la nariz. Detrás de él, una figura alta con sedas negras estaba de pie, con ojos amarillos mirándola desde detrás de un velo negro opaco. Ella no podía distinguir más que eso de ellos. Sus rasgos estaban envueltos en sombras. Con solo mirarlos, Lindy sintió como si el filo de un cuchillo estuviera corriendo sobre su piel. Eran muertos envueltos en seda. Es lamentable, pero las cuestiones de gobierno deben anteponerse a la indulgencia de los forasteros, dijo Bai Silai. Como heredero de su gracia, usted es un sustituto aceptable hasta esta noche. Gracias por su indulgencia, Lady Bai, dijo Kai Renxian, manteniendo la cabeza gacha por otro momento. A la derecha de Bai Silai, varios funcionarios de Bai se sentaron y un hombre, Lindy,
luchó por un momento para ubicarse. Fue solo cuando el hombre la miró que sus rasgos lisos y cansados se enfocaron. Se trataba de Hou Shuang, el padre de Meissen, a quien había conocido en el torneo del año pasado. Para nuestros buenos aliados, la gente de los mares Esmeralda, una cosa tan pequeña no requiere agradecimiento, pero por favor, siéntense. Tenemos la intención de disfrutar de una pequeña comida antes de las actividades del día. Tú y tus segundos sois bienvenidos en mi mesa. Lindy sintió que la mirada de la matrona de Bai se dirigía brevemente hacia ella y, por un momento, sintió como si se estuviera hundiendo profundamente en un lago oscuro, arrastrada por la corriente, mientras el agua se derramaba en sus pulmones. Ella se dominaba a sí misma, sin permitir ni un solo movimiento visible en su postura. El sentimiento se desvaneció. No hubo aprobación ni siquiera reconocimiento en la mirada de la mujer, pero tampoco hubo desdén. Ella eligió su asiento a la izquierda de Kai Renxiang, quien se sentó frente al embajador. Aquí también recordó las palabras de Meissen. El asiento directamente a la izquierda de un señor es el más honrado, lo que indica una gran confianza y admiración por la capacidad marcial, había explicado Bai Meissen. Sentarse a la izquierda en general es una señal de favor. En esto favorecemos al gran Yao, cuya mano izquierda era su favorita. Lindy volvió a mirar al hombre sentado a la izquierda del embajador, que se había girado para hablar en voz baja con Meissen. La escalofriante sombra detrás de él todavía los observaba a ambos con ojos que no parpadeaban. Bai Silai hizo sonar la delicada campana de cristal que estaba sobre la mesa frente a ella, indicando sutilmente a las puertas laterales ocultas de la habitación que se abrieran y comenzaran a degüellar a los sirvientes. Permítanme hacer más presentaciones. A mi izquierda está el maestro erudito Xia Lucen, esposo de la heredera Bai Susen. La mirada del hombre delgado se volvió hacia ellos y sonrió de buen humor. Señorita Kai, baronesa, me complace conocerla. Lindy devolvió las bromas. Xia era la casta coral violeta, a veces denominada serpientes marinas. Eran eruditos y astrónomos del clan Bai, así como sus constructores navales y navegantes. Obviamente eran diferentes de los Xia locales, que eran una tribu montañesa antes de que el general Xia Ren tomara un nombre imperial. Me alegra que Lady Bai confíe tanto en nuestra provincia, dijo cortésmente Kai Renxiang. Lindy pensó que eso era una tontería considerando su sombra, pero las sutilezas eran sutilezas. La duquesa Kai es la más confiable, respondió Xia Lucen. Pero simplemente estoy contento por la oportunidad de visitar a mi sobrina. Y si se me permite el lujo, estoy ansioso por tener la oportunidad de estudiar los artefactos de estas criaturas subterráneas. El embajador Silai esperó un momento después de terminar de hablar para continuar, una inusual muestra de respeto de una serpiente blanca hacia una casta inferior, según lo que Meissen le había dicho. Sin embargo, ella supuso que él era el marido de Bai Susen. No necesito presentar a mi sobrina, continuó Bai Silai, señalando a Meissen. Sé que sois buenos amigos. Por un momento, Lindy estuvo confundida, pero luego recordó que le dijeron que en entornos públicos, todos los miembros de una casta se referían entre sí en términos familiares directos. Los miembros de la misma generación eran hermanos y hermanas a menos que estuvieran casados, y la generación más joven eran todos sobrinos y sobrinas a menos que fueran los hijos reales del Bai mayor. Esto era para fomentar la unidad interna. Considerando las otras cosas que Meissen había insinuado, Lindy pensó que la práctica había fracasado hace mucho tiempo. Tiene usted razón, embajador. Bai Meissen ha sido un aliado firme durante todo mi tiempo en la secta, elogió Kai Renxiang. Ella ha sido fundamental para mi éxito. Lady Kai elogia demasiado, respondió Bai Meissen con rectitud. Un Bai siempre debe aceptar los elogios que le corresponden, dijo Bai Silai, terminando la pequeña danza verbal. Sin embargo, esto se aprende de la experiencia. Experiencia que me alegro que pronto recibirá. ¿Entonces el clan Bai aceptó participar en mi labor de divulgación?, preguntó Kai Renxiang. Lady Susan lo ha considerado debidamente y está de acuerdo en que será una buena experiencia para su sobrina, aclaró Bai Silai. Lindy notó que no dijo nada sobre la viabilidad del proyecto en sí. Al parecer, la cortesía tenía límites. Cuando los sirvientes comenzaron a entrar, preparando los platos, la mirada de Lindy se giró hacia la derecha, estudiando a los otros dos asistentes sentados entre Bai Silai y Hou Xuan.
Ambos eran bastante jóvenes. Era difícil saberlo simplemente mirando a los cultivadores, pero Lindy no los juzgó más de 18 o 19. El que estaba directamente a la derecha de Basilai era un joven alto y esbelto. Tenía un rostro aristocrático y hermoso, y su largo cabello negro que le caía hasta los hombros estaba atravesado por mechas de color violeta intenso. Sus ojos amarillos eran bastante llamativos y ella pensó que en realidad podría llevar un toque de sombra de ojos. Le recordó a Lin Ai con estilo, con ropa azul y gris muy ajustada. Ella lo juzgó como de la misma casta que Xia Lucen. El segundo fue probablemente el Bai más grande que jamás había visto. Probablemente tenía 1 o 2 centímetros encima de ella y una complexión mucho más sólida que la de sus parientes. Llevaba una armadura muy parecida a la de los guardias de afuera, pero sin mangas. Esto dejó desnudos sus brazos fuertemente musculosos, a excepción de un par de bandas de bronce alrededor de la parte superior de sus brazos. Su piel tenía un tinte más rubicundo que la del otro Bai, y sus brazos y manos, particularmente sus nudillos, estaban cubiertos por escamas de color rojo oscuro. Sus rasgos eran más masculinos a los ojos de Lindy, pero aún conservaban algo de la agudeza aristocrática que ella esperaba de un Bai. Su cabello de color rojo parduzco oscuro estaba afeitado cerca del cuero cabelludo. Su casta era obvia. Los pitones rojos, considerados la casta más baja además de los grises, los mortales, eran típicamente trabajadores y artesanos en campos más comunes y un buen número de ellos servían como soldados de infantería de los ejércitos de los Bai. Sin embargo, el cultivo de este no era menor que el de sus compañeros, situándose firmemente en el sexto escalón del Reino Verde. A mi derecha están 2 de los candidatos que el clan ha seleccionado para formar parte de su séquito. Xia Anzi es muy recomendado entre su generación como astrólogo, orador y cantante experto, presentó Bai Silai, señalando al joven que estaba inmediatamente a su derecha. Una elección interesante, dijo Kai Renxian. No tengo motivos para dudar de tus palabras de alabanza. Tengo entendido que hay cosas interesantes en el cielo del extremo sur, dijo Xia Anzi con una fina sonrisa. Y que estos extranjeros tienen cierta estima por el talento musical. Son más los detalles de mi estilo, dijo Lindy, hablando. Sin embargo, estoy seguro de que su ayuda a Lady Mason será invaluable. ¿Es eso así? Él reflexionó. Me gustaría escuchar entonces una demostración de su estilo, baronesa, y comprobarlo por mí misma. El otro, dijo Basilai, cortándolo más rápidamente, es Lao Keun. Lady Susan lo ha patrocinado específicamente como un oficial prometedor y, debido a ciertas circunstancias, considera que será mejor que complete su entrenamiento para ese papel al frente del destacamento de guardia de mi sobrina. Lao Keun no sonrió mientras agachaba la cabeza. Lindy pensó que vio un rayo de humor negro en sus ojos. Es un honor servir tan directamente a las grandes serpientes blancas. Espero poder añadir mi pequeña fuerza para proteger la seguridad de la expedición. Espero aprender de tus experiencias con enemigos extranjeros y campos de batalla. Y por último, está Hou Xuang, que también está aquí para observar, terminó Bai Silai con desdén. Cuando terminó de hablar, todos guardaron silencio para permitir que los sirvientes prepararan la comida, y Lindy consideró que debería hacer en el futuro. Kai Renxian continuaría interactuando con el embajador. Todos ellos, Mason, Renxian y Lindy, habían acordado que sería mejor para ella ayudar a sondear a los miembros de estatus inferior de la delegación. Sería más difícil para Mason sacar algo de ellos como su jefa, por lo que sus esfuerzos no solo ayudarían a su expedición sino también a su amiga. Miró entre los dos Bai y consideró con qué tema intentar iniciar una conversación. Hilos 205 y día de apertura 3. Lindy escuchó mientras Kai Renxian y el embajador continuaban intercambiando bromas y charlas informales, con Xia Lucen y Mason a veces interrumpiendo. Desearía poder charlar con su amiga, pero eso vendría más tarde, cuando no estuvieran en una situación tan formal. Ella observó cómo los camareros preparaban los refrigerios. Olían bien. Lindy solo reconoció algunos de los platos. El pescado nunca había sido común en Tongo, pero ahora veía más tipos de los que podía nombrar en tantos estilos diferentes, al vapor, asado, frito e incluso crudo. Miró un plato lleno de una especie de bicho con cáscara de naranja que todavía se movía. También había algunos platos sin pescado.
Reconoció cortes de venado y cerdo arreglados ingeniosamente y rociados con algún tipo de rica salsa roja. Se dio cuenta de que no había platos de verduras. Las especias, salsas y guarniciones eran los únicos alimentos no cárnicos que había en la mesa. Los bai eran, después de todo, media serpiente y depredadores por naturaleza. Los bai son generosos, dijo Lindy, volviendo sus ojos hacia los dos jóvenes. Bajó la voz para no interrumpir la conversación de sus superiores. Admito que tengo muchas opciones para elegir, ¿tienes alguna recomendación? Los platos servidos en los platos negros son adecuados solo para los estómagos de bai, respondió Xia Ansi con ligereza. Si bien las toxinas añaden un toque que disfruto, creo que tú no lo harías. Lindy miró el plato frente a él en el que estaban sentados cubos de pescado ensartados en lo que parecían terriblemente espinas orgánicas. Ella no estaba dispuesta a hacer el ridículo intentando algo que la lastimara. El abulón, dijo Lao Keon brevemente, señalando una serie de pequeños cuencos poco profundos en un plato cercano. Cada uno estaba relleno de una salsa marrón oscura en la que veía un tipo de carne que no reconocía. Como Coral, no puedo oponerme a recomendar nuestros mariscos. Aunque es un poco simple. Xia Ansi mordió la columna vertebral en una de sus comidas elegidas con un chasquido. Algo negro y chisporroteante goteaba sobre su plato, y Lindy estaba bastante segura de que lo vio grabando la porcelana. Podría sugerir el camarón. Lo simple es bueno a veces. Pero el camarón también está bueno. Sugiero el plato cocido, dijo Lao Keun. Se escuchó un leve crujido cuando giró la cabeza de uno de los insectos naranjas, que ella supuso que era un camarón. Ella lo vio meterse el cuerpo todavía tembloroso en la boca. Gracias por tu consejo, dijo Lindy. Tomó uno de los cuencos pequeños y se tomó un momento para probar un trozo de carne. Tenía una textura extraña, diferente a todo lo que había probado antes, pero era muy tierna. Miró el otro plato indicado, apilado con lo que ahora suponía que eran más gambas ya despojadas de sus cabezas y caparazones y maltratadas. Tentativamente también tomó 2 de esos. Entonces, si se me permite preguntar, ¿qué sabes ya de los enemigos aquí? Lindy se aventuró cortésmente. Los nómadas han comenzado a formar coaliciones nuevamente. Una preocupación, sin duda, dijo Xia Ansi. Los bai tienen algunos tratos menores con esos bárbaros, pero ese es más el campo de mi compañero. No tengo experiencia en el sur, ni tampoco mi padre ni mi madre, dijo Lao Keon en breve. Los guardabosques de las se ocupan de estos perros callejeros. Esos eran los verdes, recordó Lindy. Surgió un recuerdo de ojos dorados horrorizados que se congelaban. Sí, supongo que lo sería. Perdona mi ignorancia, dijo Xia Ansi. He estudiado qué textos tenemos sobre los nómadas. Estoy seguro de que nuestros anfitriones nos proporcionarán más. Lao Keon gruñó un acuerdo, girando la cabeza de otro camarón con el más mínimo crujido. Pero hay un enemigo más peligroso, ¿no? Más peligroso porque falta nuestro conocimiento sobre ellos, corrigió Lindy. Es mejor no subestimar a los nómadas en el centro de su poder. Es cierto que una rata acorralada es la que lucha más ferozmente, dijo Xia Ansi. Me imagino que el hecho de que sean tan difíciles de acorralar debe hacerlos mucho más crueles cuando lo haces. Así es, dijo Lindy. Pero como has dicho, hay muchas fuentes de conocimiento sobre los nómadas. Es más difícil encontrar experiencia con estos nuevos enemigos. Pero se sabe que usted está entre aquellos que tienen tanto conocimiento, ¿no es así, baronesa? Xia Ansi respondió con una sonrisa, apoyando sus manos en su barbilla. Lao Keon simplemente la observó en silencio. Es cierto, dijo Lindy, no con humildad sino con firme confianza. Descubrí y ayudé a eliminar a uno de sus asesinos el día que falleció el Elder Zhou, y estuve entre el grupo que exploró su tierra natal. ¿Logros significativos por lo que he escuchado, cómo pelean? Preguntó Lao Keon. Lindy se ganó un momento probando otro trozo de abulón. ¿Cómo debería describirlo? Sixian murmuró. Flexiblemente, dijo Lindy lentamente, lo que le permitió a Sixian ayudarla a guiar sus palabras y expresiones. Luchan con flexibilidad. El asesino al que me enfrenté primero era igual o mejor en las artes del sigilo.
Fue solo a través de ciertas acciones descaradas que pude dejarlos expuestos al golpe paralizante de mi compañero discípulo. Algunos incluso podrían haberlo calificado de imprudente, pero contra tal superioridad táctica. La victoria a menudo llega a los descarados, coincidió Lao Keun. Solo con mucho desperdicio, Xia Anzi señaló distraídamente. Un buen general debe gastar sus recursos como fichas de jade raro, pero debe gastarlos, respondió Lao Keun con frialdad en su expresión. Supongo que eso explica los presupuestos de Zhenjian, respondió Xia Anzi. Pero baronesa, continúe, ¿por qué entonces los describes como flexibles? Suena como si el enemigo al que te enfrentaste fuera todo lo contrario, fuera del sentido físico. Porque estos asesinos son solo una herramienta en su arsenal, explicó Lingbi. Hablando con otros que lucharon y con mis propias experiencias bajo la tierra, son un enemigo muy ajustable. A veces, vienen con grandes hordas de bestias guiadas por unos pocos maestros que se vuelven poderosos a partir de las muertes que los rodean. En otras ocasiones, forman rangos disciplinados y hacen uso de asesinos o poderosos cultivadores del dolor espiritual. Los he visto levantar una legión de monturas voladoras y he visto a uno de sus oficiales rastrearnos incluso en el reino de los sueños. Los hace sonar como ejércitos imperiales, dijo Xia Anzi suavemente. Esa no es una mala comparación. Lingbi estuvo de acuerdo. En especie, sino en calidad. Ese es mi punto. Son enemigos con tácticas y trucos muy variados, a diferencia de muchos bárbaros. Interesante, dijo Lao Keun mirándola ahora. ¿Cuál dirías entonces que es su mayor desventaja? Lingbi reflexionó sobre eso por un momento. Yo diría que su incapacidad para operar libremente en la superficie, pero también tenemos esa desventaja en su terreno natal. Sí, más bien un lavado, ¿no? Xia Anzi tarareó, bebiendo de una taza de algún tipo de vino claro. Me imagino que por eso tu duquesa eligió la subyugación. Realmente no valdría la pena ir más allá, ¿verdad? Lingbi asintió distraídamente. Es su organización, creo. No pude discernir un líder central. Sospecho que es posible que ni siquiera tengan uno. Esto debilitará y ralentizará sus respuestas. Pero más que eso, es su falta de unidad. No hiciste que eso sonara como un problema al describir su ejército, dijo Lao Keun con curiosidad. No me refiero a ese nivel. Son, según su gracia, un conjunto de ciudades-estado, puede una ciudad, o incluso unas pocas ciudades, realmente oponerse a una provincia a largo plazo. Lingbi preguntó retóricamente. La fuerza y la valentía son importantes, pero he aprendido lo importantes que son los recursos. Fue el peso de los recursos lo que le permitió mantener su propio cultivo. Fue el acceso a infinitas bibliotecas y recursos lo que puso a personas como Meissen permanentemente por delante de ella, aunque esas cosas solo podían complementar el talento. Pero si su señor, Meissen o incluso San Lalen hubieran solucionado su situación, estarían realmente tan adelantados. Si esa es la posición de los Kai, entiendo por qué Lady Susan decidió aliarse con su duquesa, dijo Xia Anzi. Lao Keun pareció descontento por un momento, pero el balón pasó tan rápido como un gemelo. No es una mala base sobre la cual construir tu pensamiento. No subestimes a un enemigo solo porque sus recursos son escasos. Esa no era mi intención. Estos bárbaros siguen siendo bastante peligrosos, respondió Lingbi. El plato principal que había elegido había desaparecido, por lo que se quedó con estos camarones. Le parecía extraño comer con las manos en una cena formal, pero las miradas alrededor de la mesa le habían demostrado que esto parecía apropiado para algunos de los platos. Escondiendo su inquietud, Lingbi mordió uno y parpadeó ante el sabroso sabor de la carne bajo la masa especiada. ¿Crees que amenazarán directamente a las fuerzas diplomáticas? Preguntó Lao Keun. Lingbi se tomó un momento para terminar de masticar y tomó un pequeño trago de la taza que un sirviente le había servido, enfriando el vino regado mientras lo agarraba. Creo que incluso un bárbaro entendería la amenaza de que un enemigo gane más aliados. Cierto, dijo Lao Keun, con una sonrisa tirando brevemente de sus labios. Con demasiada frecuencia olvidamos que nuestros enemigos no quieren morir. Si estás actuando correctamente, su opinión sobre el asunto debería ser discutible, ¿no? Xia Anzi atrajo la atención, pero se dio cuenta de que su atención se dirigía hacia el embajador y su señor.
Como si la realidad fuera tan fácil, se burló Lao Keun. En general estoy de acuerdo, dijo Lindy con cuidado. Como ha dicho uno de mis mayores, el mundo no es un tablero de Go. No hay jugadores. Cada pieza se mueve sola. Xia Ansi asintió sin comprometerse. Loa Keun dio un gruñido de aprobación. Me gustaría saber un poco más, baronesa, ¿podrías darme algunos detalles de tu viaje bajo la tierra? Así lo hizo, sin embellecer demasiado la historia. Sin embargo, omitió sus observaciones sobre el asentamiento del río Syzygy. Ella todavía no estaba segura de cómo se sentía al respecto. La breve comida pronto estaba llegando a su fin. Los sirvientes se llevaron la comida que quedaba y había bastante. Eso la molestó un poco en un rincón de su mente. La muchacha que había vivido de sobras y restos aborrecía ese desperdicio. Sixian analizó. Lindy no había pensado en eso, pero tenía sentido. Los Bai no eran amables en ningún sentido, pero el despilfarro deliberado no era uno de sus vicios. Dejó que ese pensamiento ocioso se desvaneciera cuando se volvió hacia su señor y el embajador de Bai. Los acompañarían a su palco para ver las preliminares.